Muy buenas noches a todos. Nuevamente hoy día, ya jueves de 23 de abril. Y aún todavía estamos como que en espera, en una espera tan desesperante, como se podría decir. Mantenemos todavía la calma, ¿no es cierto? Porque el fraude se ha consumado, ojo, para el partido que nosotros no hemos elegido, que quizás nosotros hayamos hecho para que se elimine ese partido. Entonces, como no hemos logrado prácticamente deshacernos del partido criminal y terrorista de las fuerzas de la señora K, entonces ahora queda apoyar al partido que está yendo como contrincante, aunque también ahora están viéndolo como ya nuevas elecciones que se vienen. Ojo, que estas nuevas elecciones no nos confundan, ya que nosotros queremos sí nuevas elecciones, pero con las cosas bien claras, no como la que ha pasado hace poco, algo turbio. La señora K prácticamente no debió pasar a la segunda vuelta y no debió estar ocupando el primer lugar. La señora K debió desaparecer justamente en estas elecciones primarias o en esta primera vuelta. Ni el partido del señor Aliaga ha debido de pasar. Entonces, tanto la otra persona como este sujeto entonces no debieron pasar, ninguno de los dos. Los otros partidos que estaban más presentables o más aceptables hacia la población es López Chau, que lo han eliminado tan descaradamente. Hasta incluso al partido de Jorge Luna, que iba con dos personas que eran representantes y tenían buena acogida. Entre ellos está Noblecía y Cecilia García, que son dos representantes que sí o sí tenían que ir a ocupar el Senado, porque eso no se ha elegido, es lo que han querido la gente. Entonces, no se entiende todavía cómo hasta el día de hoy, como esa patas negras, aquí yo le digo a Moyano, está todavía aún en el Senado, o sea, prácticamente ha pasado y a ocupar un cargo en lo que es la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces, ¿dónde esa la noción de nosotros poder entender? Todavía nadie nos puede decir o hacer entender de cómo es posible que estas personas que son repudiadas y despreciables a nivel nacional e internacional también, entonces han podido pasar la valla tranquilamente, han tenido que estar ocupando un cargo que no les pertenece y como siempre están usurpando, como ahora hoy en día lo está haciendo también este congresista, a la vez es Balcázar. Ahora ya sabemos que con el congresista y usurpador a la vez también en el cargo de presidencia del Perú, Balcázar al menos está haciendo algo bueno para el Perú y sobre todo pensando en el ciudadano, en donde está cancelando lo que es las compras, ¿no es cierto? Ya lo sabemos y es noticia no solamente nacional, sino que es una noticia internacional, donde los aviones que están viniendo, los F-16, no nos importa, no nos debe interesar, y menos se debe de comprar, porque no, en este momento lo que se necesita es todo dinero que entre, pero para reforzar lo que es el Estado o recuperar al menos algunas cosas ya perdidas o construir lo que se ha perdido o reparar algunos daños que se necesitan a nivel nacional. No es poca cosa, son varios millones que se está prácticamente votando o dando a los terroristas yanquis del norte, a este imperio del mal que quiere imponer aquí, y gracias aquí a los delincuentes, como siempre, a los traidores a la patria, que esos delincuentes sí, como ya
dijo en un medio que la pena de muerte está así en la Constitución y debería de darse a estos delincuentes así, cosa que cuando ven y cometan algún delito simplemente se tengan temor a ello. Pero bueno, como hoy en día están ocupando un cargo que ni siquiera les pertenece, un cargo prácticamente un cargo que ya debió ser ya el Congreso disuelto o simplemente cerrado o últimamente ya expulsados de ahí, porque ya el presidente lo ha cerrado aquella vez cuando hizo leyó aquella vez, ¿no es cierto?, su proclama. Entonces, pero ese es el sentir de todos nosotros. Y como pueblo, y como dice la ley, quien manda es el pueblo, el soberano, que somos cada uno de nosotros. Entonces, él simplemente obedeció a lo que dice la ley. Entonces, quien manda en sí es el pueblo. Y el presidente Pedro Castillo solamente hizo lo que nosotros lo obedecíamos en todos los rincones del país, que este Congreso basura sea cerrado, que este Congreso traidor sea cerrado y que este Congreso que estaba haciendo leyes a su favor y viviendo a costa de nosotros para delinquir, para robar, asaltar, simplemente sea cerrado. Y aún así, estos delincuentes han vivido a espaldas de nosotros. Y nosotros ahí sacándonos todos los días, ¿no es cierto?, el ancho. ¿Para qué? Para poder mantenerlos. Y todavía no hay ninguna ley que hable de eso, o que en algún medio diga siquiera que es así. Nosotros trabajamos día y noche, todos los peruanos, para mantener al Perú todavía en pie. De tantas cosas que se ve, de tanto asalto, no solamente en las arcas a nivel nacional, en los municipios y toda institución pública. El país todavía está en pie y no es gracias a las empresas privadas, grandes transnacionales que están acá, no. Esas públicas ni siquiera ya pagan sus impuestos. Ahora ni hablemos de los supermercados. Es otro cuento, pero un cuento de los terroristas yanquis, se puede decir. Muchas veces nos hemos acostumbrado al cuento chino. No debemos decir cuento chino. Lo que debemos decir es cuentos de los terroristas yanquis, que estos son los más falsos de su propia historia, creada e inventada allá. Ahora, nosotros tenemos que seguir en pie, tenemos que sacarnos la mugre. ¿Para qué? Para sobrevivir en este país que está realmente a espaldas de nosotros, que solamente viven algunos, quieren vivir algunos tranquilamente sin que no pasase nada, cuando la realidad es muy diferente. Hay congresistas que ni siquiera saben el costo de vida de un ciudadano, pero sí saben lo que es ser unos lobistas, pero sí saben cómo asaltar, cómo robar, porque ellos no manejan el presupuesto, pero sí crean leyes. ¿Para qué? Para que se beneficien todos ellos. Ahora se ha hablado mucho de la compra de estos aviones que por cierto ya pasaron de moda, pero sin embargo simplemente están como chatarras allá y los quieren mandar acá, pero con un precio exorbitante, un precio tan caro que ese dinero podría ser utilizado para el beneficio del país, del Perú. Pero estos delincuentes congresistas no quieren por debajo su coima y recibir su tajada. El presidente Balcázar bien dijo ya que definitivamente esa compra no debería hacerlo él. Él sabe que es un usurpador más y que el presidente verdadero que ingrese, él será el quien tome decisiones. ¿Para qué?
para que efectivamente él ya disponga si supuestamente está de acuerdo o no, o simplemente es necesario o no esa compra. Porque en sí, hablándolo claro y viéndolo así, no necesitamos de aviones y menos de esas chatarras, como ahora tenemos también los trenes basura que trajo este otro candidato, que es un delincuente más del país, del Perú, del país. Tiene concesiones, sí, en el Cusco, que no pagan también impuestos. Tiene una deuda grande y enorme a la SUNAT. Y no sé cómo aún todavía está ahí. Y sobre todo, postulando todo ese tipo de leyes, todo ese tipo de acciones que vemos deberían ya regularse o simplemente de modificar las leyes, porque tenemos hasta delincuentes como la señora K, que tan conchuda y frescamente ha pasado lo que es a la segunda vuelta. Pero no va a cansarme de decir que esto nunca debió pasar, porque esta persona nunca, jamás debió pasar a lo que es a la segunda vuelta. Y por último, ni a la primera, porque debió desaparecer a esta persona a la primera. Esa será la consigna de todo peruano, eliminar a ese partido criminal. Pero por unos delincuentes traidores que se venden, sí, se dejan de vender y se venden por un plato de frijoles, ahí están pues las consecuencias de esta lacra. Lacras como esta. Entonces, los perjudicados somos millones, no somos 2000, no, somos millones por los lacras como esta gentuza que apoya a este partido criminal cuando han de ver los votos claros. Desde ese momento ya hubo indicios de fraude cuando encontraron las ánforas llenadas con el nombre de esta delincuente y con este partido criminal. Entonces ahí nomás debió cancelarse. Y ahora nos damos con la sorpresa que ni siquiera algunos ánforas llegaron a su destino, como en lo que es la Amazonía. Por eso la Amazonía está indignada, tanto así que ellos dicen: no hemos votado por el terrorista Keiko. Entonces, como no han votado por esta delincuente, la muy delincuente esta dice que sí, está con ella, todo lo que es la Amazonía, pero es falso. La Amazonía rechaza rotundamente y ha respondido y a la vez ha despertado, porque sabemos qué clase de gente es esta. Una delincuente más, una traidora más, una como el garrapato, la peor especie animal que podría existir en el planeta. Y nosotros debemos de ver eso y no permitir que esta delincuente esté ocupando un cargo que no le corresponde, y a su padre, siendo japonés, porque lo era. Entonces se fue a postular y a ocupar un cargo público en el mismo país de Japón, dejando atrás lo que era el país de Perú. Hasta ahí se vio la traición. Este delincuente y padre de esta delincuente, de la señora K, debió irse desde el primer momento del país por delincuente y traidor a la patria. Ahora, quien paga los resultados de toda deuda que ha dejado su padre, entonces pasa a nombre de esta persona. Y como toda deuda, dice, no, que continúa con el heredero, entonces, ¿quién es la heredera? Es esta. Entonces, esta persona tiene que pagar lo que es la deuda que debe su padre al país. Una deuda enorme, no es nada pequeño comparado a los muchos empresarios que tienen una deuda con la SUNAT. Ya vimos al mismo delincuente de Porqui. Este también debe a la SUNAT, y no solamente 1000, sino millones también debe. Que hasta el día de hoy ni siquiera se asoma y ni siquiera piensa cómo pagarlo. Pero sí ya endeudó a lo que es Lima capital, en el municipio, por muchos años le ha endeudado. Y no tiene ni una obra emblemática, ninguna obra que se le haga recordar a este delincuente. Pero el país, o en este caso la ciudad, ha debido de despertar, ha debido de salir y a protestar. No entiendo por qué hasta el día de hoy aún todavía siguen dormidas esas personas, cuando han debido salir con tal indignación
para denunciar y decir que efectivamente este delincuente ha robado. No solamente ha robado los votos, porque aquella vez cuando postuló este delincuente, para mí, es mi opinión personal, el quien debió ganar aquella vez esas elecciones tenía que ser Urresti. A este delincuente le han dado el cargo de Limaya, un municipio como tipo Consuelo. Y él sabrá por qué se lo dieron así de rápido y así de simple. Porque aquella vez quien pasó realmente, quien ganó al municipio de Lima fue Urresti. Eso es lo que yo he visto y eso es lo que yo pienso y lo digo. El municipio quien debería estar a cargo y gobernando es Urresti, no este delincuente. Entonces ahora también vemos cómo es tan sinvergüenza, tan cara dura y delincuente a la vez, tan repudiable es este sujeto. Está postulando y todavía tiene la conciencia de decir que hubo fraude y está denunciando a que le postular a la segunda vuelta. Claro, como ya acordaron aquella vez en lo que hubo en el debate, la misma delincuente y terrorista esta le dice al otro delincuente que tenían que ir a la segunda vuelta, tan libre y abiertamente, porque sabía en conciencia, en su conciencia tan asquerosa ya, que había comprado conciencias. Y más repudiables son estos delincuentes y funcionarios traidores a la patria, que debería en algún momento de salir, seguramente saldrá, en algún momento saldrá. Y debemos decir con nombres, este es un delincuente y traidor a la patria, cada uno, y llamarlo así, por su nombre, traidores a la patria. Todo peruano que tenemos conciencia, llamamos a la patria, debemos decir no a estos delincuentes partidos, no a esta señora acá. Y por tanto no debemos permitir que esta delincuente siga ocupando cargos públicos. No debemos permitir que esta delincuente siga gobernando el país como lo está haciendo hasta el día de hoy. Ahora el Congreso simplemente se indigna al no querer comprar este presidente usurpador, este presidente interino, este presidente que es uno más del sistema podrido. Entonces, como él dice no, ahora lo están como que amenazando, ya no amedrentando, lo han amenazado abiertamente. Entonces, ¿qué va a hacer este señor? Como buen peruano, si fuese simplemente un terco, ¿no es cierto? Diría, ¿saben qué? No, yo tengo que hacer lo que debo hacer. Lo que tiene ese hombre que hacer es simplemente obedecer a la población y servir a la población, no a los terroristas yanquis. Claro, estos están en la miseria por la guerra, por las múltiples guerras que tienen, no solamente en Europa, sino también ahora en el Medio Oriente. Entonces, su dinero ya no tiene ya para más. Entonces, lo que quiere es tener dinero, pero de sus, mira, ojo, de los países sirvientes, de esos países lacayos, entre ellos los lacayos está Ecuador, Argentina, Chile. Pero quieren que sea un país así, tipo colonia. Entonces, el Perú no debemos permitir eso. El Perú no debemos de permitir que este país o este imperio del mal, los terroristas yanquis se metan aquí. Mil veces prefiero que vengan para los países, el país de China, otros países importantes que respetan, como Rusia, que respetan a un país que es soberano y que tiene que ser así, un país soberano, que tiene voz y voto él, por él mismo, no porque otros delincuentes como los terroristas yanquis quieren tomar el país a la fuerza y hacer lo que quieran con el país. No trae cosas buenas, pero no trae progreso. Lo que trae son hambre, miseria. Eso es lo que trae ese país. Entonces, no debemos de creerle nada. Y si entra el presidente Pedro Sánchez, entonces él dijo que quiere cambiar lo que es la Constitución. Podemos cambiar, sí, algunas reglas de juego que están ahí. Y sobre todo,
hacer un llamado para la Asamblea Constituyente, donde cada región, ya lo dije, tiene que escribir su propia ley, como tenemos en Cajamarca sus propias leyes de sus ronderos, en Puno sus propias leyes de sus comunidades, en el norte también tendrán sus propias leyes. No sabemos mucho del norte, pero así hay defensorías o simplemente asociaciones o personas que se juntan y tratan de hacerse respetar y hacerse valer. Entonces actúan siempre de acuerdo a la ley de su comunidad y funciona mejor. Parece mentira, funciona mejor. Funciona mejor que en este caso de los terroristas yanquis, porque su gobierno y el mismo estado de ese país viven en absoluta miseria en los barrios. No les interesa realmente su población. Lo que le interesa es saquear a los países y simplemente quedarse ese grupito pequeño de ese imperio terrorista con las cosas ajenas o países que están en desarrollo. Ya hemos dicho que el Perú tiene que ser un país industrializado, tiene que ser un país, ya estamos casi industrializándonos, sin embargo, ahora nos ponen aranceles. Ojo, con el cobre ya lo han puesto, entonces, eso es un tema muy exquisito para poder tocarlo y estudiarlo. Se ha visto ya en los años anteriores, creo que en los 70, 80, que ya se estaban fabricando en el Perú automóviles. Ojo, entonces, ¿qué pasó? Simplemente por traidores a la patria, ojo, como presidentes de aquella vez, no hubo apoyo contra la población. ¿Y todo por qué? Porque obedecían a ese país del norte, a ese país terrorista de los yanquis. Es por eso que Brasil se está armando y es por algo. Él está haciendo su propia fábrica de aviones y se está armando, ya lo he dicho entonces, y él mismo ya lo han declarado así. Y Brasil no pertenece a lo que es Latinoamérica, lo dijo abiertamente también, por más que estemos juntos, pero él dice no, yo soy, no, grano de otro costal, o que sea producto de otro costal, algo así, podría decirse. Pero sin embargo, hablando claro, parece que tiene un idioma diferente y vive en una modernidad muy avanzada en toda Latinoamérica. Es un país muy independiente y se puede decir, muy patriotas, muy orgullosos al país que ellos tienen. En nuestro caso, Perú simplemente tiene ambición personal, angurrientos de poder, angurrientos de dinero. Entonces, no hay amor a su patria, no hay amor al Perú, no hay amor que es genuino y para defender siquiera la patria. Donde debemos partir lacayos simplemente de los terroristas yanquis o simplemente lacayos de partidos criminales, como vemos. Entonces, volviendo al tema principal, las elecciones están todavía en verse, aunque ya se ha culminado, creo, lo que es el conteo, aunque lo están prolongando hasta la quincena de mayo. Ya no sabemos con qué profesionales delincuentes tenemos o han contratado. Porque si fueran personas profesionales realmente profesionales, entonces deberían ser más serios y tener simplemente esa responsabilidad, tener que ser más responsable, no como ahora hemos visto que las ánforas se han armado a la hora que ellos se han querido. Y por último, ni siquiera les ha importado recoger lo que es las ánforas que ya esa misma empresa estaba ya por llevar. Pero no, dijo que no. La OMP no le dio la regalada gana ni de salir, ni tampoco de ir a armar tales mesas. Tanto así
que fueron al día siguiente a armarlas. O sea, no fueron el domingo porque no les dio la reverenda gana. Tuvieron otros, qué sé yo, otros asuntos. Y ojo, que esto también sería penal y considerados unos delincuentes más y traidores a la patria. No me voy a cansar de decirlo, porque lo que tenemos en el Perú son traidores, traidores y traidores. Y eso, esa traición, se paga con pena de muerte. ¿Por qué? Porque está escrito ya en la Constitución, tanto en el anterior como esta Constitución ratera, intriguista a delincuentes empresarios de otros países. Ojo, una Constitución que solamente casi está escrita, pero solamente falla en lo que es la soberanía de los minerales, la soberanía de tenerlo, ¿no es cierto?, manejarlo nosotros mismos o industrializarnos también. Entonces, todo ese tipo de cosas se tiene que cambiar, pero siempre a favor nuestro. Si fuéramos un país ya moderno, estaríamos a la talla de un país casi europeo y compitiendo en el país latinoamericano con países tan fuertes como ahora lo decía Brasil. Brasil también es un país ya que sí se nota que es fuerte, además es un país soberanísimo, porque su presidente no obedece lo que digan los terroristas yanquis y tampoco le teme. Es más, es tan soberano que ya está en lo que es los BRICS, cosa que Perú también tiene que estar ahí, juntamente con los demás países importantes, industrializados, y sobre todo con los países que tienen los minerales altos. Los BRICS justamente es eso, son países emergentes y sobre todo soberanos que están defendiendo y luchando para defender sus minerales y su país, en este caso, en el país conjunto de ellos. Y pero necesitamos eso, un presidente que esté justamente en los BRICS. ¿Para qué? Para que tenga el apoyo no solamente de estos países como Brasil y demás, sino que también estar juntamente con países importantes y poderosos en este caso. No con los terroristas yanquis. Los terroristas yanquis debemos de desaparecer también de la lista de amigos, se puede decir así, o simplemente países aliados, porque estos terroristas yanquis no son aliados de nadie. Entonces, nosotros no tenemos por qué aliarnos tampoco, y menos obedecer lo que digan estos delincuentes. Sus problemas tienen como todos los países lo tienen. Entonces, lo que pasa aquí es que también cuando hay este país terrorista yanqui se quiere meter en querer cambiar las reglas, algunas reglas, como ya lo han dicho, que no tiene por qué tocar empresas que pertenecen a ese país o de su país. Y aquí hay muchas empresas, en verdad, involucrados en el país, están metidos. Entonces, lo que no quieren estos empresarios delincuentes y extranjeros es que entre un patriota y lo cambie todas las reglas de la ley, o sea, como tiene que ser. Y se tiene que cambiar justamente para bien, para nosotros mismos. Y nos va a favorecer enormemente. Y esta gente y este grupo no quiere. Entre ellos están sus lacayos, los principalmente lacayos o simplemente perros falderos. La terrorista Fujimori, ese delincuente Aliaga y demás generales, fuerzas armadas, policías mismos. O sea, todo este sistema está realmente podrido, en lo cual nosotros tenemos que cambiar, sí, con una asamblea constituyente y con un cambio de constitución, porque esto ya se tiene que cambiar. Esa constitución está obsoleta, está pasada de moda, está ya. Tenemos que enterrarla. Esta sociedad, esta nueva era o modernidad, este nuevo ciclo es muy diferente. Las penas tienen que ser fuertes. ¿Para quién? Para quien delinque y quien está realmente traicionando al país. Para esas personas tiene que ser la ley drástica. Tenemos militares y policías que están traficando, que están asaltando
a estos delincuentes no se les está dando de baja, ni siquiera se les está expulsando. Se les condecora prácticamente. Ya hemos visto ya a matones como ministros han sido condecorados. ¿Por quiénes? Justamente por delincuentes o títeres como el anterior Geri, que estaba condecorando a militares. Nosotros somos del mismo Congreso, felicitaba a los terroristas y traidores. Tienen unas elecciones fuertes, dije, y lo voy diciendo ya hace unas elecciones que nosotros tenemos que estar ahí presentes, contando cada voto y defendiendo nuestro voto. Esta Fujimori no tiene por qué entrar, no tiene que entrar al poder, ya suficiente, tenemos ya 2 años y aún más todavía tenemos que soportar esta desgracia, este fraude descarado que hizo con lo que es los votos que han sido ya marcadas. Esta persona ha tenido que pagar, y mucha gente tiene que responder de eso, o tendría que responder de eso, porque la prensa basura, para mí son prensa basura todas, entonces nadie dice algo respecto a esas denuncias. Eso es un escándalo, como ya lo dije desde el inicio. No hubo un fraude, sí, pero un fraude. Ahora lo quieren consumar este fraude para dar de baja al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. ¿Para qué? Para que gane las elecciones y pasen ahora sí de frente, sí, el partido que está de verdad liderando la lista. Se ha visto ya que Juntos por el Perú debe ser el primer puesto, siguiendo por López Chau, Belmont, Nieto, Jorge Luna. Estos son los verdaderos partidos que debieron de pasar y estar así en la lista. No como estamos viendo ahora. La terrorista Fujimori debe estar en el último. ¿Por qué debe estar en el último? Hasta el payaso de Álvarez también debería desaparecer. Y desapareció Jorge Luna. Me extraña. Hasta César Acuña también me extraña. Entonces, esos partidos, o en este caso, esta delincuente, simplemente ha pagado, podría decir, o podría pensar, ¿cierto? Los ha comprado y convencido a la vez para que digas que este no me gusta, este sí va, este sí va. O sea, el partido de Juntos para el Perú parece mentira. Tiene su gente. Y la gente tan genuinamente votada y tiene. La gente y los votos los tiene en verdad. No es que haya comprado o no haya marcado como la terrorista Fujimori, no. Juntos para el Perú tiene sus votos. Entonces López Chau también le han descontado sus votos. Prácticamente ni siquiera ya han contado los votos de ellos. Por eso no les regalan la gana. Pero como la terrorista Fujimori sabía de este caso y de ese tema, entonces se ha querido liberar de todos estos partidos y mantenerlo al que estaba más fuerte, que es Juntos por el Perú. Juntos por el Perú estaba yendo con otros partidos más como, por ejemplo, López Chau. Entonces era muy peligroso para no solamente ese partido criminal de la terrorista Fujimori, sino que también era un peligro para los banqueros. Ese es el verdadero, ¿qué se puede decir? La madre del cordero, es el mal realmente de todo esto. Entonces, a esta gente les preocupa. Y ya se dijo, y ya también lo dijo el otro delincuente, de por qué hace una semana de las votaciones se habían reunido gente muy poderosa. Entre estos hay banqueros, en fin, hay muchas personas, que son en sí, hay muchas pero pocas en verdad, a comparación del pueblo, del país, del peruano, que somos millones. Este grupo de delincuentes fascinerosos, se puede decir, se reunieron para hacer una bolsa de cuántos millones, porque ojo, no es miles, fueron millones. ¿Para qué? Para que se compre justamente estos. O sea, aquí hubo en sí una
compra de conciencias. Y lo peor es más trágico. Son unos traidores que hasta da pena, ya no da cólera, da causa, da pena triste porque son peruanos que se venden por migajas, cuando nosotros con ese dinero que les pagan el país podría ser más importante y tener más qué sé yo, oportunidades para el peruano, porque si habría conciencia realmente el país sería muy diferente, sin corrupción alguna. Eso es lo que quería hacer el presidente Pedro Castillo, viendo que la fiscalía estaba tan podrida con esta fiscal lacra que también que teníamos aquella vez, que ni siquiera podía pronunciar y tampoco responder como una profesional que es. Así está este fiscalucho de la nación, este lacra más, este basofia, a quien yo respeto y todavía aún considero la verdadera fiscal de la nación, es la doctora Delia Espinosa, una persona intachable, derecha, correcta. Esos son los tipos de personas que tienen que ocupar un cargo público, no lacras basuras que ni siquiera saben dónde están parados. Entonces, yo me postularé, entonces pues yo tengo que ser una persona que al menos inspire o cause algún respeto, pero estos lacras tan sinvergüenza son que no, ya me dan cólera de veras. Sí, pero lastimosamente tenemos que esperar en estas elecciones próximas, pero sí apoyar mucho al nuevo partido que está con la terrorista Fujimori enfrentándose. Entonces, tenemos que hacer eco, tenemos que llamar a la conciencia y no dejarnos llevar por lo que digan unos cuantos, como estos delincuentes. Estemos nosotros, señores, de seguir ahí luchando y no dejarnos pisar, ¿cierto? Por estos delincuentes que están ahí en el cargo. Sin más nada decir, entonces, aún todavía estamos detallando y hay mucho tema que discutir, que tocar. Entonces, me voy a poner en contacto mañana y hacer el video. Y creo que va a continuar todavía lo que es de las elecciones, porque eso no acaba todavía. Entonces, estamos viendo si va a haber nuevas elecciones o simplemente ya, como ya sabemos que gana el candidato de Juntos por el Perú para que vaya a segunda vuelta. Y con otra persona ya ni nombrarla me causa gracia. Entonces, queda así, hacemos respetar. Y nuestro voto, sí, señores, vale. Mi voto cuenta, mi voto cuenta. Y cuesta, realmente. Así que, sí, y vale un Perú, por si acaso. Gracias, entonces solamente hay que decirles a ustedes buenas noches. Buenas noches y, señores, seamos conscientes. Al sufragar hay que ir con conciencia. No dejarnos llevar, como hemos visto ya unos lacras, decir que parte del Perú, por culpa de una parte del Perú, estamos así de jodidos, cuando la realidad es muy diferente. Ese pobre diablo ni sabe de dónde está parado. Viven en una burbuja tan lacra, tan basura, tan asqueante, que ni siquiera quiere salir de ahí. Entonces, no ve las cosas como tiene que ser. Ese pobre diablo tendría solamente quizás recibe que sí, pero no debió jamás pronunciar alguno sin antes haber conocido la realidad. Señores, el país está cansado. No es un año, 2 años, 3 años, son años, viéndolo así, analizando muy bien y estudiándolo. Son años de atraso, son años de corrupción, son años de tan sinvergüenzadura de esta gente que quiere hacer lo que le da la gana. O sea, vamos a dejar que sigan esta gente así dominándonos. No, tenemos que cambiar. Estamos en la era del cambio. Y la era del cambio es cambiar a estos partidos basura, mandarlos simplemente a desaparecer. ¿Y cómo? Con nuestro voto, señores. Y si alguien viene y te ofrece algo, simplemente dile no, actúa como un patriota, porque eso es lo que vale. Y eso tiene que ser así.
Y eso se llama respeto. Me impresiona mucho China, que ama su país, cada ciudadano ama su patria. Y la educación es muy diferente a esta educación obsoleta que tenemos. Y gracias a los terroristas yanquis. La educación ahí es muy diferente y ya deberíamos de cambiar hasta en la educación también. Y la política tiene que estar incluida ahí, en la educación. Irán es un país soberano y se ha visto cómo ha luchado, cómo ha defendido su voto, señores, su patria y su petróleo en este caso. Como tiene que ser, tiene que defender su petróleo, así como Perú debería defender su soberanía y sus minerales, en este caso el litio. Pero no, acá están que lo regalan y cada congresista basura recibe su sueldo o recibe por debajo su coima y no pasó nada, entonces se sirven, en fin, y si hay pruebas, están libres y campantes, así sea congresista, deberían ir a purgar cadena perpetua, por más pruebas que, una prueba que haya, ya deberían estar simplemente expulsados del Congreso y no recibir ningún sol. Esos lacras tanto hablan de izquierda, de comunistas, cuando estos lacras mismos se quieren enquistar en el poder. Ya lo hemos visto con su ley basura de reelección. Y todavía dicen, no queremos ser como Venezuela, no queremos, repiten la misma basura de siempre. Venezuela, dijimos la Venezuela, que tenía un gran presidente que defendía su patria y su petróleo, en este caso, el gran Nicolás Maduro. Antes de Hugo Chávez, son patriotas que sí luchan por la patria, pero sin embargo nunca falta traidores a la patria que deberían de esos lacras desaparecer. Y en el Perú tenemos muchos que tienen que desaparecer por basuras y por perjudicar al ciudadano de pie, al país en general. Y ahora todavía con la compra, que quieren hacer la compra de los terroristas yanquis, de estas chatarras que no deberíamos hacerlo, porque no es importante. En fin, el día de mañana seguiremos. Y bueno, espero tenga más tiempo o sea más antes de la hora para poder dialogar un poco más. Es un poco tarde, como siempre lo estoy haciendo, entonces, bueno, solamente que decirles gracias a cada uno y seguimos, señores, en pie de lucha, porque esto continúa. Lo que se viene es fuerte, es muy fuerte. ¿Sí? Gracias y seamos conscientes y tengamos